Bueno, pues hoy tenemos a Marc Romano. Es un hombre que tiene estudios compartidos entre España e Italia, de ahí lo de Max y lo de Romano, me figuro. Sí, porque no va a ser más francés, ¿no? El romano, porque está en Italia. Y en Italia se dedicó también a la enseñanza, o sea que no solamente aprendió allí, sino que también enseñó. O sea que el bilateralismo hispano-italiano pues huele a imperio. Ha sido colaborador de revistas patrióticas como Verbo y Acción, participante en programas de radio Más que Palabras, y este es el segundo libro que presenta aquí. El primero era Azote de nuestro tiempo, que le tenemos, creo que es este, que hoy le deja por 20 euros, y el que hoy nos va a comentar algo de él es el de Crónicas de un Occidente enfermo. No hay que tener mucha imaginación, yo este no lo he leído, luego ya le preguntaré porque yo creo que va a ser una cosa la continuación de otro. Y luego es coautor de otro con Antonio Peñacova y Antonio de la Peña, ¿no? También habéis escrito... Lucio Peñacova. O Lucio Peñacova. Exiliados del sistema. Bueno, pues ya os digo que este en la calle vale 25 euros y aquí le deja por 22. Siempre les agradecer los cariñitos que nos hacen los escritores que vienen a ilustrarnos. Y el otro, pues por 20 euros. Luego, cuando queráis, después de las preguntas, el que quiera lo compra y más seguro que se lo firma. Muchas gracias y más. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido aquí. Intentaré no ser pesado y resumir en esta pequeña presentación lo que quiero decir con el libro y cómo está hecho este libro. El título es Crónicas de un Occidente enfermo, que ya da una idea bastante clara de lo que quiero decir. Pero para empezar voy a narrar algunas pequeñas historias, las que hablan en el libro. Y las primeras van a ser dos cuentos infantiles de los que todos conocemos, pero un poquito adaptados a los tiempos. El primero es el cuento de la Bella Durmiente. Como todos conocemos el principio, voy a pasar un poco rápidamente. Y voy a llegar al momento en que la Bella se va a quedar dormida y el príncipe tiene que despertarla. El problema es que se le olvidó a la Bella firmar el impreso de consentimiento para el beso. Entonces el príncipe llega, pero es un poco majadero el hombre. Es un pagafantes y un calzonazos. Ha recibido formación en nuevas masculinidades. Entonces no se atreve a besarla sin el impreso de consentimiento. Por tanto, la deja dormir, y aunque hay muchos expertos que intentan despertarla, ninguno lo consigue. Y la Bella se queda durmiendo, pero no por la eternidad, porque mucho antes el cuerpo se lo comen los gusanos. Este es el final del primer cuento. Otro cuento es el de Cenicienta, que me temo que tampoco acaba muy mal. Pues bien, Cenicienta es evidentemente maltratada por sus hermanas, pero también es una princesa empoderada, con lo cual encuentra inaceptable la prueba del zapatito de cristal. Cuando llega el príncipe, le rompe el zapato en la cabeza, diciendo que el pie suyo se lo gestiona ella. No tiene por qué adaptarse a nada ni a nadie. Entonces el príncipe se va con una brecha en la cabeza, pero contento por no haber cometido el error de su vida. Y unos meses después encuentran a Cenicienta pues ahorcada en su habitación, porque ya no puede soportar el maltrato al que la someten sus hermanas. Sé que no es un final muy feliz, pero me parece mucho más apropiado a los tiempos que corren. Ahora vamos a pasar a otro tipo de historias, que no son tan divertidas. Una es la historia de un niño que fue castrado 3 veces. Un niño en América, adoptado por una pareja de lesbianas. Cuando era pequeño empezaron a convencerlo de que quería ser una niña. Luego empezaron a hormonarlo con aprobación de los médicos. Y finalmente, cuando tenía 11 años, le hicieron la operación del cambio de sexo, con aprobación judicial. Por tanto, un niño que fue castrado 3 veces. Una castración psicológica, luego química y luego castración física. Porque ese miembro viril, evidentemente, le molestaba mucho a las 2 lesbianas. Es una historia trágica, que yo sepa única, pero yo creo que está destinada a repetirse, vistos los tiempos que corren. En el libro hablo de muchas cosas, entre ellas estas. Más historias. Podemos llamarlas historias racistas y antirracistas. Y de estas pues voy a seleccionar 2. La historia de 2 desequilibrados. El primero era un desequilibrado árabe en Bélgica, que se le cruzaron los cables y mató a 5 personas. Naturalmente todos los medios nos dijeron que era un caso aislado. Es el enésimo caso aislado, que forman ya un rosario.
y en los medios se pasó la cosa bastante bajo silencio. Se evitó usar el término raza, todos los derivados y compuestos de la palabra raza. Pocos días después, otro desequilibrado, esta vez italiano, mató a 2 vendedores ambulantes senegaleses negros en Italia. Pero esta vez todos los medios se hicieron eco. Hubo una especie de drama nacional, la policía hizo una redada el día después buscando no se sabe qué cosa, y todos los políticos empezaron a hablar del racismo de los italianos y que los italianos tenían que ser más tolerantes. Esto para hacer entender la doble medida y el vergonzoso tratamiento que los medios y los políticos dan a este tipo de sucesos. Vamos a seguir con los cuentos. Otro cuento es el del Kosovo, que no es un cuento sino una historia geopolítica. Como todos sabemos, el Kosovo era parte de Serbia hasta 1999. En ese año pues, hubo una agresión de la OTAN y perdieron el Kosovo, porque la guerrilla separatista albanesa estaba en guerra con el gobierno de Belgrado. Pero en realidad la guerra del Kosovo los serbios la perdieron mucho antes. La perdieron cuando permitieron que la minoría albanesa se convirtiera en mayoría en su propia tierra. Y esto es algo que nosotros deberíamos tomar nota de ello, porque es algo que nos puede pasar perfectamente. Si nosotros permitimos que en nuestra tierra una etnia extranjera, un grupo extranjero, se convierta en mayoría, antes o después nos van a quitar nuestra tierra. Y como los monasterios del Kosovo, muchos de ellos han sido destruidos por los albaneses, lo mismo puede suceder en nuestras iglesias y en nuestras catedrales. Puede suceder, si no en nuestra vida, a lo mejor en vida de nuestros hijos o nuestros nietos. Y de hecho, recientemente ha habido un incendio en una iglesia francesa de Saint-Sulpice, junto a varias otras profanaciones. Entonces, quizás ni siquiera tengamos que esperar a la vida de nuestros hijos, por desgracia, para ver ese día infausto. Y si no reaccionamos, probablemente es lo que nos espera. Los serbios perdieron una guerra, aunque intentaron defender lo suyo. Pero nosotros no hemos perdido ninguna guerra. Si nos pasa eso, será solamente por nuestra decadencia. Ahora, me voy a parar con las historias aquí, porque no quiero aburriros. Estas son algunas entre las muchas que cuento en el libro. Y todas estas historias tienen algo que enseñarnos, como podéis ver. Ahora voy a intentar hablar un poquito de los temas del libro. Los temas del libro son las razones por las que yo pienso que Occidente está enfermo. Hay una serie de líneas de decadencia, yo las llamo líneas de necrosis, o frentes de degeneración. La primera, quizá una de las más aparentes, es el odio contra el hombre blanco. El hombre blanco sexualmente normal. Es decir, heterosexual, solo que no me da la gana de decir heterosexual. Para mí, sexualmente normal. Ese odio lo vemos en todos sitios. En la industria del entretenimiento, en las películas, en artículos de periódicos, en absurdos estudios científicos que no sé, encuentran, por ejemplo, que una cierta especie de termita en una isla japonesa vive sin machos, el titular: los machos, los hombres son inútiles. Este es el tipo de ciencia, entre comillas, con la que muchas veces nos encontramos. Este odio, pues, también se refleja en una persecución contra la masculinidad en general, algo de lo que yo he escrito mucho en mi blog y a lo que dedicaré un libro que no es este, aunque en este libro trato también el tema del feminismo y de la persecución contra el varón. Esta persecución contra el varón es judicial, es mediática y también es la construcción de una narración, que yo llamo la narración feminista. Una narración que presenta la historia como una historia de opresión del hombre contra la mujer, lo cual es totalmente falso. O lo que hay de verdad se olvida de otra parte de la verdad. Pero ahora no voy a extenderme más sobre este tema. Diré solo que es una historia parcial porque cuenta solo la mitad de las cosas. Bien, siguiendo con el tema del género estropeado, como yo lo llamo. Esta persecución contra el varón muchas veces se presenta bajo una falsa bandera, que es la de la igualdad de género. Muchos sabemos cómo la igualdad de género se defiende solamente cuando se trata de favorecer a la mujer y de perjudicar al varón. De hecho, el Ministerio de Igualdad es un nombre orwelliano, porque su verdadero nombre es el Ministerio del Privilegio Femenino, así es como se debería llamar. Como en la novela de Orwell, una novela de la que hablo en el libro, el Ministerio de la Guerra se llamaba Ministerio de la Paz. El Ministerio de la Verdad era el encargado de la propaganda y de falsificar la historia. Pues el Ministerio de Igualdad es lo mismo. Entonces, la igualdad de género, en parte, es una campaña contra el varón, pero también en parte es una campaña por la igualdad genuina. Es decir, una voluntad genuina de que seamos iguales hombres y mujeres. Y también esto, pues no está bien. No está bien porque hombres y mujeres somos distintos y debemos ser distintos a nivel fisiológico, psíquico, como ha sido entendido en toda la historia de la humanidad. Para mí, la igualdad de género es a la vez falsa e inmoral. Ahora, la falsedad y la inmoralidad pertenecen a dos planos distintos, evidentemente. Entonces, es falsa
cuando se pretende que nosotros seamos iguales, hombres y mujeres. Es inmoral cuando pretenden hacernos iguales, cuando pretenden comprimir esa diferencia que hay para masculinizar a la mujer y para feminizar al hombre. Eso es perseguir la degeneración social. Y esta degeneración social del género estropeado no solamente el intento de hacernos iguales, sino también un intento de confundir las identidades sexuales, de convertir una humanidad ordenada en torno a dos polos, masculino y femenino, en una especie de melaza indistinta, donde ya no se sabe qué es cada quien. Uno puede ser mitad hombre, mitad mujer, uno puede elegir lo que es. Estoy hablando de la ideología de género, que seguramente todos conoceréis, y que están intentando imponerla en nuestras escuelas. E incluso en las escuelas de niños de muy corta edad se les comienza a leccionar en la ideología de género, que es una apología de la confusión sexual. Y junto a esto viene la agenda de las varias lobbies, las lobbies LGTB, que también es una apología de la desviación y de los comportamientos no normales o de los casos imperfectos de diferenciación sexual, que siempre ha habido casos de hermafroditismo, de sexualidad confusa, pero han sido siempre la minoría. Entonces, estas personas seguramente tienen que vivir de la mejor manera, pero no pueden pretender que esa condición sea normal ni equivalente a la sexual, porque es una de las cosas que da sal a la vida, una de las cosas que hace la vida bella y la hace rica, fecunda. La polaridad, en particular la diferencia entre hombres y mujeres. Disculpadme un momento. Gracias. Bueno, voy a dejar el motivo del género estropeado para hablar de algo un poco más general, que es una voluntad de degradación. Porque la voluntad de difuminar la identidad sexual es también una voluntad de degradación, pero esta voluntad no se limita solamente al sexo y al género. Es una voluntad por inspirarse en lo más bajo, por inspirarse en los aspectos más inferiores de la existencia. Es el gusto por ir hacia lo más vil, lo soez, lo vulgar. Y esto yo creo que lo vemos en todas partes. Lo vemos en tendencias del arte moderno, lo vemos en costumbres, en modas. Es como si alguien nos estuviera manipulando la mente para que busquemos la esencia de la vida en la taza del váter. Pero ahora en la taza del váter, con perdón, está la mierda, no está la vida. Esto es totalmente inaceptable. Que nos diga que tenemos que buscar ahí la esencia de la vida. Ahora, esta voluntad de degradación, naturalmente, no le gusta verse a sí misma y no le gusta reconocerse por lo que es. Por eso tiene que eliminar cualquier medida, cualquier criterio que permita a esta voluntad de decadencia verse, como verse en el espejo. Y este criterio es el pasado, es la herencia de lo que nos han dejado quienes vinieron antes que nosotros. Nos han dejado creaciones materiales, creaciones ideales, unas tradiciones, unas costumbres. Solamente el comparar los estilos de vida actuales, las producciones ínfimas de la cultura actual, con lo mejor del pasado ya permite dar una medida de la decadencia y la degradación. Y por eso esta decadencia quiere olvidar el pasado, quiere difundir una mentalidad que destruye el pasado, destruye la conciencia del pasado, que desprecia el pasado. Y esto podemos ver que la manera de pensar de tantas personas, las nuevas generaciones, no solamente son ignorantes de la cultura, de la tradición, sino que quieren ignorarla, quieren rechazarla. Y esto es una mentalidad que no es espontánea ni natural. Esta es una mentalidad que ha sido fomentada deliberadamente, que es fomentada por la decadencia para no darse cuenta de que es decadencia. El pasado es importante porque le da un sostén a las personas, les da conciencia de pertenecer a algo más grande que ellas mismas, de ser un eslabón en una cadena, algo que viene del pasado, que se tiene el deber de preservar y de elaborar y de transmitir al futuro. Ahora, si al hombre le quitamos eso, ¿qué nos queda? ¿Cómo se puede sostener la vida? Pues yo tengo una respuesta que es otra de las que yo llamo líneas de decadencia, que es la reducción de la vida a un mecanismo, a un cálculo. Cuando el hombre no tiene valores, no tiene algo más grande que él mismo en que inspirarse, no tiene ni voluntad ni conciencia humana. Entonces, para seguir adelante viviendo de alguna manera, tiene que hacerlo aplicando un mecanismo, creyéndose él mismo que es un mecanismo y una máquina, reduciendo su vida a procedimientos. Y esta es otra de las obsesiones de la sociedad actual. El vivir en un entorno totalmente controlado, encuadrar todo, calcularlo todo. Esto es eliminar todas las funciones superiores del ser humano, pero probablemente es lo único que le permite vivir en un ambiente donde no existe pasado, no existe tradición y no existe identidad. Ahora,
todas estas líneas de decadencia, como vemos, van componiendo un cuadro bastante coherente. En realidad, la exposición que estoy haciendo no es la que hago en el libro. El libro es bastante más desordenado, ya os contaré por qué. Pero lo que sí es verdad que este ambiente general, este ambiente psíquico-cultural, pues tiene algunas recaídas muy concretas a nivel político, geopolítico, social. Una de ellas es la caída de la natalidad europea, de las poblaciones europeas. Simplemente las mujeres europeas ya no tienen hijos, o tienen muy pocos. Esto en parte es porque los gobiernos no apoyan la natalidad, en parte es por un estilo de vida hedonista y egoísta, pero sobre todo es por la propaganda feminista contra la maternidad. Desde hace decenios nos están metiendo en la cabeza, y particularmente a la mujer, que la maternidad no es algo digno de ella, que está perdiendo sus mejores oportunidades siendo madre. Y esto naturalmente cala. Yo he podido observar que esta propaganda existe en las escuelas y es cada vez más fuerte. Entonces no es una sorpresa que la mujer no quiera tener hijos. Pero si las mujeres no tienen hijos, la sociedad se acaba. Esto se ha sabido siempre en toda la historia. Por eso es tan importante la mujer y por eso históricamente el hombre siempre se ha sacrificado por la mujer. Porque sabe que sin la fecundidad de la mujer, una cultura y una raza desaparecen. Este proceso de hundimiento de la natalidad se combina con otro, que es la sustitución étnica, la inmigración incontrolada de Europa, en Europa. Entonces, como todos sabemos, pues los inmigrantes tienen muchísima más natalidad que los europeos. Esto combinado con la caída de natalidad pues puede producir que dentro de pocos decenios ya seamos minoría en Europa, como ha sucedido a los albaneses del Kosovo. A nosotros nos quieren convencer de que esto es un proceso inevitable, porque existen los flujos migratorios, porque hay que ceder ante las fuerzas de la historia, pero esto para mí es totalmente falso. La llamada globalización, hay solamente una cosa que es de verdad inevitable, que es el flujo de la información y de las comunicaciones. No puedes poner puertas a las ondas electromagnéticas, a los satélites, pero eso para la información. Las personas y las mercancías se mueven en el espacio físico. Si tú quieres cerrar una frontera y quieres bloquear un flujo de personas, lo puedes hacer. Si tú quieres controlar el comercio, lo puedes hacer. Aquí no hay nada de inevitable, es simplemente una voluntad política. Por tanto, quien nos quiera convencer de que esto es inevitable, está mintiendo. Está actuando en mala fe y quiere aplicar una agenda política engañándonos. De hecho, hoy en día, para bien o para mal, pues sí se pueden vigilar las fronteras y mucho más que en el pasado. A lo mejor hace 100 años no se podía poner un policía cada 10 metros de frontera. Hoy se puede poner una cámara o un dron y vigilar toda la frontera. Para bien o para mal, porque también esto tiene aspectos muy negativos. Pero quien nos diga que las fronteras no se pueden controlar, miente. Para eso pues, basta preguntarse cuántos inmigrantes ilegales entran en Israel, por ejemplo. Yo creo que eso, cero. Y los que entran es porque ellos quieren que entren, para explotarlos de alguna manera. Bien, estas políticas de inmigración masiva y de sustitución étnica, porque es frente a lo que nos enfrentamos, es algo que provoca resistencia. En la mayor parte de la población no provoca resistencia, porque han conseguido adormecer la conciencia, han conseguido hipnotizarnos con todo un sistema de propaganda, de atontamiento a través de los medios de comunicación, pero hay una minoría que cada vez es más grande que empieza a despertar, que empieza a tomar conciencia de eso. Entonces aquí viene la represión. Cuando no basta la propaganda y el lavado de cerebro, entran los delitos de opinión, los delitos de odio, la vigilancia electrónica, que es el recurso que el sistema usa para reprimir a su propia población, que cada vez más se está convirtiendo en el enemigo interior. Porque este tipo de políticas, tanto la inmigración como el adoctrinamiento de nuestros niños en las escuelas, esto toca cuerdas muy profundas en cada uno de nosotros. Y es natural que exista una reacción, un rechazo. Por eso yo creo que de aquí al próximo futuro lo que vamos a ver es un mayor nivel cada vez más de espionaje electrónico, de vigilancia y de delitos de opinión. Ahora, todo lo que he comentado antes, para mí se resume en una consideración, que la sociedad actual ha perdido mecanismos básicos que la protegían contra la muerte y la decadencia. Ha perdido mecanismos básicos de autopreservación, de salud y de vitalidad. Como los mecanismos de un cuerpo son la circulación sanguínea, el sistema linfático, que lo mantienen en vida, pues los mecanismos de una sociedad son, por ejemplo, el apego al propio territorio, el apego a la propia cultura, la distinción entre el extranjero y el nacional, el rechazo de los elementos aberrantes o parásitos, la reciprocidad social, que si yo doy algo, que si la sociedad me da algo, yo tengo que dar algo a la sociedad, el equilibrio entre los derechos y deberes. Hoy en día parece que todo el mundo tiene solo derechos y ningún deber.
Y esto es otra línea de enfermedad de la sociedad. Y todo esto pues revela una enorme decadencia. Podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Cómo ha sido posible esto? La respuesta es muy compleja. Yo lo que veo es una enorme decadencia, una decadencia espiritual, cultural, intelectual. Muchas veces hay personas con las que yo ni siquiera consigo hablar, ni siquiera consigo comunicar. Este libro yo sé que es muy polémico, habrá muchas personas que no estén de acuerdo, y muchas de estas personas pues tienen criterios, se puede hablar con ellas. Pero es que hay otras personas que ni siquiera yo encuentro una manera de hablar. Yo creo que hay grandísimas capas de la población que cada vez son más incapaces de razonar. Es como si se hubieran convertido en una horda de bárbaros. En pocas palabras, es como si uno hubiera estado durmiendo y al levantarse se encuentra con que los locos y los idiotas han tomado el control de todo. Yo es la sensación que tengo. De hecho, yo enciendo la televisión, veo hablar a los políticos, veo las modas y me pregunto, yo no sé ya si estoy en un manicomio, estoy en una clase de instituto, en un jardín de infancia o en una escuela para retrasados. Yo a veces, quizá un poco de todo. Sinceramente me gusta trabajar. Bueno, aquí termina mi pequeña exposición y ahora, antes de las preguntas que seguramente me haréis, Carlos me va a hacer alguna... Sí, tengo que apuntar una serie de cositas. Bueno, me figuro que este libro estará en el mismo formato literario que el otro y debe ser una continuidad muy lógica. Primero vienen los vicios y luego la enfermedad, ¿no? Chesterton decía que la gente que tiene alma y conciencia no se mete en los vicios por virtud, pero los que no lo tienen no se meten en los vicios por miedo a la enfermedad. Pero parece que esta sociedad no tiene ningún miedo a la enfermedad. De hecho, se lo pasa bien estando enfermo, ¿no? Pero hay una cosa que lo que he ojeado me llama mucho la atención. ¿Qué pinta tanto oso por aquí? ¿Qué pasa? ¿Que trabajas en Toys? ¿Qué pintan? Pues que me gusta. ¿De eso que tienes ositos? ¿O tienes un pijama de ositos o algo de eso? No, pijama de ositos. Yo creo que el único oso en mi casa soy yo. No, ¿qué? Oso, primera parte, segunda parte del oso, no sé qué, el capítulo del oso. Pues el oso me gusta, me ha gustado desde siempre, porque es un animal que le gusta la soledad, que vive en el bosque. El bosque a mí también me ha gustado porque para mí es un lugar simbólico, es un sitio donde te puedes extraviar, pero también te puedes esconder. Es un lugar peligroso, pero también donde te puedes encontrar fuerza. Y el oso, bueno, es un animal que no es necesariamente agresivo, pero sí que defiende su espacio y no tolera que le toquen las narices. Pero no es un apego germánico, ¿no? Que el oso sigue siendo más italiano que germánico, ¿no? Porque el oso es un símbolo muy germánico. Bernard y todas estas cosas, ¿no? Los Bernardos. Sigo siendo más italiano y español que germánico, sí. Bueno, y decimos que, bueno, todos estamos de acuerdo que Occidente está enfermo. Pero, a ver, sin embargo, seguimos viendo que es el sitio que mejor se vive del mundo. Si Occidente ha estado así, no por casualidad. Aparte que Europa puede ser un poco privilegiada porque no hay muchos terremotos o no hay muy grandes y todas estas cosas, las cosas son más llevaderas. Pero si ha sido superior en algo, ha sido precisamente por su cultura. Somos conscientes que si desaparece esa cultura, no es que desaparezca Europa, porque a mí no me gusta llamarlo Europa, me gusta llamarlo la cristiandad. Europa es un invento de una princesa por ahí, de cosas raras, ¿no? ¿Somos conscientes de eso? ¿Y somos conscientes que la base de la cristiandad y de Europa ha sido 2 veces Roma? ¿O no somos conscientes? Yo creo que ya no somos conscientes de ello. No. Y que hoy a la mayor parte de la gente le da exactamente igual. Hoy en día probablemente la opinión democrática es que da igual que Occidente o que Europa, que toda esta tradición desaparezca. Pero eso no quita que esta sea una lucha que debamos conseguir y que valga la pena luchar porque se defienda nuestra cultura, porque no puede desaparecer por la opinión de una época mediocre como esta. Es algo totalmente intolerable. Mira, Spengler. ¿Sí? ¿Dónde están los soldados? Los soldados, pues todavía en estamos esperando al último pelotón. De hecho, yo he escrito algún artículo que se llama El último pelotón, que es el que va a salvar a la civilización. Yo creo que tenemos que seguir pensando que va a aparecer el último pelotón. Porque las cosas no se miden solo con la fuerza. Aparte de eso, que ser una persona espiritual de Europa, o eres pesimista, optimista, o te desnudas si eres nudista, o te conviertes en calvinista, porque ahora puedes ser de todas las cosas y sin embargo ninguna se califica a sí mismo dentro de Europa, ¿no? Bueno, yo prefiero no ponerle nombre a mí mismo, si es que tengo un ismo. Yo puedo decir que este es un libro un poco desencantado, pero tampoco es pesimista. Y yo, bueno, si puedo decir que creo en algo, yo creo en la libertad del ser humano y en la voluntad del ser humano. No sé si... No, yo no voy a hacer referencia a ninguna ideología política, pero yo creo seguramente en una mezcla de caos y de orden.
de rebeldía y de disciplina, de anarquía y de jerarquía. Aunque parezca contradictorio, yo creo que esa mezcla virtuosa de opuestos y de contrarios es lo que nos puede salvar, porque ahí está el corazón de la libertad humana. Por lo que he leído el título de los capítulos, te va a calar el pulpo, macho. Machista, xenófobo, racista, extrapernista, pianista, torbolinista y a lo mejor hasta te dicen fascista. Sería muy original que te llamaran fascista, pero a lo mejor ¿eres consciente de que te va a llover todo esto? O sea, que a lo mejor te meten los grillos y te llevan de plato en plato en la siesta. Eso no se lo deseo ni siquiera mi peor enemigo a la sexta. Pues sí, pero bueno, que me llame todo eso, yo le diría que cambie el disco rayado y que empiece a pensar. Si es que la corrección política le ha dejado algún rodal del cerebro medio sano. Y si es alguien que no es un reaccionario democrático de estos, sino que es una persona, bueno, que está en estos entornos y se siente un poco dolido, yo creo que tenemos que ser un poco afectivos, ¿no?, con los que están cayendo en unos vicios que yo, en mi opinión, son completamente reparables. Pero si te vienen con lisonjas, ay, que me has ofendido, porque yo soy muy mariquita, o porque yo no sé qué, o porque... ¿Qué le vas a decir? ¿Rompo el libro? ¿Lo quemo? ¿O no? No, yo diría, bueno, primero le haría alguna metáfora zoológica, por así decir. Quiero decir, hoy en día la gente piensa que no vivimos en una sociedad decadente, pero por otra parte el escarabajo pelotero está muy a gusto en el estiércol. En un cuerpo que se pudre, los gusanos viven mucho. Y si se siente ofendido por estas comparaciones, le diría que pues sí, que se lo estoy diciendo, pero sin mala intención, con cariño. Es como si lo invitara a dejar de serlo. Sabes que hay una mujer vanguardia, que yo creo que es sudamericana, que dice que la lucha es hembrista, no es feminista. Las vacas, las cabras, las puercas, yo creo muy apropiado en algunos casos, y que incluso la gallina está explotada por el hombre y por el gallo. ¿Está dicho? Y una pregunta que hago, no te la voy a decir, me hago. ¿Qué pasa? ¿No hay mujeres granjeras? Las mujeres que tienen granjas, a la gallina se la llevan a la universidad y se la llevan por ahí de paseo, ¿no? O sea, estamos en ese mundo, ¿no? Estamos en un mundo de locos. De hecho, yo he leído esta noticia y había pensado escribir en un artículo sobre el veganismo no machista, donde come solamente carne de animales machos, pero luego me lo he pensado mejor porque no quiero darle ideas a nadie. Bueno, pero hay que parte del animal macho que comen. No es una sugerencia, simplemente. Y bueno, por lo que he leído así, todos son cosas muy de actualidad, o sea, detalles que han pasado. Me llama mucho la atención lo del plátano, el futbolista y todo esto. Fue un detalle que, si mal no recuerdo, en el campo del Villarreal tiraron un plátano y había un jugador negro, entonces dijeron que eso era racista. Entonces, ¿cuál es la fruta que no es racista? ¿Le pusieron una sandía a la cabeza? Yo creo que si le hubieran quedado un cenicero, si le hubieran abierto la cabeza, le hubiera salido mejor parado el que le tiró. ¿Y por qué un plátano dice que la asocia con el mono y hay un tal en la leche que se llama Germán y todo el mundo le llama el mono Burgos y ese como blanco no pasa nada? Porque es blanco. Hay monos blancos también, y rubios, los orangutanes, ¿no? Y hay monos con forma humana. Sí. De hecho, yo pienso que la película del planeta de los simios es una película costumbrista, casi. Es que yo desde esta pregunta porque, vamos a ver, cada artículo, por lo que he leído así un rápido por encima, solamente con el título tiene su chispa. Porque te lo estás tomando como se tiene que tomar una cosa así, a pecho, pero también con ironía. Porque es que esto es para llorar lo que está pasando ahora. O sea, tú eres hombre, sí. O sea, tienes que pedir perdón, he nacido hombre, perdóname, mamá, ¿por qué no me has parido señorita? Y cosas de esas, ¿no? Pero no señorita normal, sino señorita rara. Bueno, a ver que se atreve a hacer una pregunta más. Una y más. Vamos, venga. Luego. Bueno, vemos ya cómo se abre paso la mentira, ¿no? Habitualmente. Entonces los medios de manipulación, los medios para la manipulación social, sobre todo en la televisión, están creados precisamente para eso. Y nos hacen tragarnos ruedas de molina permanentemente. Por ejemplo, yo voy a decir aquí dos ruedas de molino que nos están haciendo tragar. Una, que la mujer por el mismo trabajo que el hombre gana menos, lo cual es mentira totalmente. Una persona que haya trabajado en una empresa lo sabe perfectamente. La misma categoría, el mismo horario, etcétera, ganan exactamente igual. Hay una cosa que tampoco dice, y es que desde las 100 accidentes mortales,
95 son hombres, porque tiene más riesgo. Está en trabajos de más riesgo, por eso también ganan más dinero. La otra rueda de molino importante que nos han hecho tratarnos permanentemente es que los inmigrantes venían a hacer trabajos que no querían los españoles. Y eso es mentira. Vienen a hacer trabajos que los españoles no quieren hacer, las condiciones laborales que tienen, que no es lo mismo. Y decía antes también que en Israel no entra nadie. En Gibraltar tampoco veo yo que se vaya ninguna patera. En Gibraltar de vida eluden a izquierda y a derecha, ¿no? Entonces, bueno, la pega está en que esta conferencia brillante pues no tiene la difusión que tenía que tener. Y mientras no tengamos medios de comunicación reales y digamos, honrados, pues vamos a estar sometidos a esta manipulación permanente. Pues sí, efectivamente, bueno, uno hace lo que puede. Con las dos ruedas de molino que has comentado, pues yo estoy totalmente de acuerdo y he escrito bastante sobre estos temas. De última no, acabé otro más. De últimas noticias hay tres muy curiosas. Por ejemplo, que mañana, no el domingo, se verá a Jorge Évole, el tipo ese, entrevistando a su santidad, entre comillas, por la noche en La Sexta. La entrevista que ha concedido en el Vaticano. Es una noticia maravillosa. Otra que ha ido hoy viernes, a Marruecos a cristianizar al sultán y a todos los maometanos que andan por ahí. Y otra, el pupurrí que han hecho en la Catedral de la Almudena con una serie de sinfonías y conciertos en las que han intervenido judíos, musulmanes y católicos, alabando a Alá, a Mahoma, a Yahvé, a judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en la catedral, permitido y consentido por el señor, que no monseñor, señor Osorio. Comentarios, ¿qué? Bueno, yo creo que la Iglesia ya está bastante No has hablado de degenerada. eso. No has hablado de eso. Tal como está. No he hablado, es que uno podría hablar de tantas cosas. Si hablara de todo, duraría 3 horas esta conferencia. Pero efectivamente la Iglesia, sí, algunos miembros de la Iglesia defienden todavía unos valores sanos, pero yo creo que la mayor parte de la jerarquía está podrida, empezando por el Papa marxista. En el último viernes del mes de abril tendremos aquí la conferencia de un cura católico. Aunque te parezca raro, es un cura católico y fascista. Jesús Jalón. Tenemos la buena noticia de que... Y el título es algo más o menos así: los gobiernos de Santo Tomás de Aquino. Entonces, nos resarciremos un poco de tanta herejía del Papa Cisco, ya te digo, que el Franz no, Cisco, que es lo que está dejando en el mundo. A ver, por ahí atrás alguien quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, por favor, anda. Max, gracias por la conferencia. Quería preguntarte hasta qué punto esta ingeniería social que has descrito en la conferencia es revocable. Hasta qué punto todo este plan, esta planificación, llamémosle marxista, masónica, lo que sea, está socavando el orden natural de las cosas, y hasta qué punto eso es revertible. Yo creo que es revertible, porque yo creo que la ingeniería social nunca va a cambiar el fondo de la naturaleza humana. El fondo de la libertad yo muchas veces lo comparo con una fuente que no se puede secar, pero sí que se puede cegar, se puede cubrir de barro. Entonces, en principio es reversible, solo que va a costar mucho trabajo, mucha sangre y una situación dramática. Hasta que no esté mejor el agua al cuello, la mayor parte de la gente no va a reaccionar. Para ser reversible, pues tendría que cambiar toda la clase dirigente, toda la gentuza que gobierna la educación, los medios, la política, toda esta gentuza que está corrompiendo a nuestros hijos, nos está corrompiendo, hay que echarla a la calle, hay que echarla a patadas. Hay que hacer, es una revolución, hay que hacer un proceso revolucionario. No sé si un golpe de Estado, pero si de hecho el día que cambie esto será un proceso revolucionario probablemente. Hombre, es que hoy día ser normal es ser revolucionario. Porque todo el mundo está rarito y dijo, pues yo soy normal. Yo tengo una mamá que era una mamá y un papá que era un hombre, era un papá. No el progenitor A y el progenitor B, pero es un revolucionario.
A ver, ¿qué más? Vamos, venga, animaros. Venga, Marco, sí, señor. Bueno, dicen que no hay peor tiranía que la que te hace creer que eres libre cuando no lo eres. Pero esta labor destructiva, de cepa, de destrucción de las raíces, estamos viendo ahora hay una convocatoria que están hablando de la España vacía. Ese ataque directo al espectáculo, a la resistencia de la tradición y las culturas de cada nación, que son los pueblos. Están destruyéndolo, vaciándolo, poniendo las condiciones que imposibilitan que los hijos continúen la labor tan necesaria para las naciones que realizan los padres. Está poniendo una situación al campo que los hijos no pueden seguir, a base de impuestos, incluso de las emanaciones de los gases de las vacas, les está poniendo impuestos en varias regiones españolas. Esta labor de destrucción que va entroncada al famoso plan Kelly de llenar los campos con mano de obra barata, destruye esa nación de sus propias raíces, la elimina la raíz y la deja inservible a las naciones. Es un proceso que tú has hablado de ello, como el sistema policial de seguimiento que te pueden seguir de tu casa sin mover un policía, con los drones, los móviles, saben qué hablas, qué comentas. Esa es una gran tiranía, esta sumum de la plutocracia liberal que estamos sometidos. Sí, efectivamente. El problema es que si uno está en una jaula y ha sido condicionado para no ver las paredes de la jaula, piensa que está libre. Y eso es lo que nos está pasando. Nos están imponiendo esta tiranía de forma subterránea, solapada. Y prácticamente nos están enjaulando, pero nos están deformando la mente de forma que no veamos que estamos en una jaula. En el libro de Masonería, Religión y Política, escrito por Jesús Guerra, dice que han cambiado de agua a la pecera sin que nos enteremos los peces. Y es verdad. Claro, acaba con una frase de Chesterton. Tenemos un Dios que supo salir de los sepulcros. Seguiremos adelante. Pero es que, joder, a lo mejor tenemos que meternos en muchos sepulcros para salir de vez en cuando. Entonces, es verdad que se lo han montado muy bien. Después de la Guerra Mundial ya lo hemos dicho que la primera derrotada fue la verdad. Y la segunda, la cultura del Occidente. Han empezado con poquitas tonterías, con el plan Marshall, con no sé qué, con la libertad del hombre, con los derechos humanos, cuando el primer derecho humano, que es el de nacer y el de morir dignamente, y el derecho a estar enfermo y que te proteja la sociedad, y el derecho a luchar por tu hogar, te han quitado todos los derechos. Te han dado, y además, ¿quién son ellos para dar un derecho o no dar un derecho? ¿Quién son? Bueno, se lo han hecho muy bien. José Luis. Sí, más, no puedo estar más de acuerdo con la exposición que has tenido, tanto en la forma, socarrona, como en el fondo, serio. Pero quería hacerte una pregunta, si eres tan amable de contestarla. Tú dices, nos están haciendo esto, nos están haciendo lo otro, nos están induciendo a tal pensamiento, ¿Quién es ese nos? Es decir, me gustaría que dijeras, lo sabes perfectamente, yo también lo intuyo, quiénes son los que hacen el diseño para que las cosas se produzcan de la forma que tú las has narrado. Es decir, quiénes son los artífices, quiénes son los, digamos, el centro de donde partes y a quien le interesa justamente que esto suceda como no tendría que haber sucedido jamás. Bueno, a esta pregunta para mí es difícil dar una respuesta. Sé perfectamente lo que se espera que diga. No, Yo no lo tengo tan claro. Está claro que la lobby judía, la lobby sionista tiene un gran papel en esto, pero yo todavía no voy a identificar ni voy a pensar que existe un gobierno mundial en la sombra. Yo creo que la realidad es bastante más compleja. Es bastante más compleja que esto. Existe una oligarquía mundial. Seguramente los judíos tienen una buena parte en esta oligarquía. De ahí que exista una conspiración mundial, que sean ellos los que gobiernan el mundo, yo todavía no puedo afirmar eso. Bueno, aún así, no estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. Tú dices que a lo mejor no tienes todavía las pruebas porque son demasiado evidentes, por eso no las tenemos. Pero que te quiero decir que aún así has dado, no sé, con la clave de
a quién le interesa y quién está detrás de la pantalla para que el mundo vaya por un camino descarriado. Muchas gracias. Otra pregunta. Jesús. Yo quería preguntar si tú crees que ahora hacen alguna reacción de Occidente, por ejemplo, contra esta invasión inmigratoria descontrolada, entre comillas descontrolada, porque estas oligarquías que parece claro que la están impulsando, pues si al final Occidente se dará cuenta de que no nos van a pagar las pensiones, esta gente que viene aquí, ni ese tipo de cosas, y que pues diremos basta, ¿no? Así en general, ¿o crees que a lo mejor eso tendrá que ser a largo plazo esa reacción? Yo creo que la gente se dará cuenta de que no van a pagar las pensiones cuando se acabe el dinero. Cuando vea que no les llega a ese mes la pensión a la cuenta. Antes no. Antes no, porque la mayor parte de la gente pues no ve más allá de sus narices. Además, tú lo sabes de sobra, Jesús, porque conoces bien el asunto. Las personas van a ser ridículas de cosas porque hoy día una persona cotiza la mitad de su vida. La otra mitad está en paro, una vez remunerado y otra vez sin ello. O sea que si ahora queda una pensión que son un poco raquíticas y cogidas de 800 o 1000 euros, nos va a quedar de 500. O sea que es así. Max, ¿cuánto tiempo crees que nos queda hasta que nos obliguen ya por ley a hablar con lenguaje inclusivo? Si te has visto en los últimos días en Córdoba, en Argentina, ya estaban hablando en el congreso que hay de lengua española, que en Argentina están ya en los institutos y en los colegios a los niños hablándoles con lenguaje inclusivo y enseñándoles el lenguaje inclusivo. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda hasta que nos obliguen por ley y que los funcionarios tengan obligación, al igual que en Cataluña hablar de catalán, pues hablar con lenguaje inclusivo, juezas, miembros y demás ralea? Bueno, las administraciones el lenguaje oficial ya es obligatorio prácticamente, en las escuelas también. Cuando nos obligarán por ley a nosotros, pues no sé, quizá 10 años más de gobierno de izquierda, probablemente. De todas formas, si eso va a empezar en Argentina, con lo pesados que son los argentinos hablando en genérico, si tienes que decir eso a eso, joder, le da la palabra a uno y no acaban todo el año. Con la palabra o el palabra. ¿Quién más? Venga, valientes y valientas. Todavía no debe decir periodista y periodista. Otra de las bodas de molino que nos están también pasando hoy es precisamente a los pensionistas. Le están diciendo, como un logro extraordinario, que le van a subir el IPC. Y muy bien, al que gane 2.500 euros le viene estupendamente porque mantiene su poder. Pero el que gana 600 euros, ¿cuánto le sube? 15 euros. Y con eso ya le tienen, pues esa rueda de molino también la están jugando. No, perdona que trabaje un poco. No le van a subir el IPC, le van a subir la pensión conforme al IPC, que es diferente. El IPC es el índice de precios al consumo. Ha subido la vida un 2,5% y van a subir las pensiones según dicen el 2,5%. Pero mira, esto es muy sencillo, es que aunque te suban 1.000 euros, al día siguiente te suben el mismo porcentaje todos los productos. Entonces tú lo que ganas se lo dejas a otra empresa, otra empresa, otra empresa, otra empresa, y los de otra empresa a todos. Al final, las empresas no creen que te pagan, te adelantan el dinero. Y tú te lo gastas en otras empresas y otros en la tuya también. La inflación. Bueno, ahora la inflación que no va a venir es de 3 pares de narices. Porque no sabemos si de verdad se ha subido el IPC lo que dicen. Porque es que te dicen, por claro, te hacen la media. Dicen, bueno, un transatlántico de lujo te ha subido un 1% y una barra de pan te ha subido un 5%, la media 3%. Pero bueno, tú te comes todos los días un transatlántico. Te traes que ir a comprar el pan. Vale, entonces, es así como te lo hacen todo. Venga, al fondo hay una mano para arriba. Una pregunta. ¿Hasta qué punto el proceso de islamización reciente que estamos viviendo en Europa puede ser un resorte que nos ayude a la sociedad en general a despertar y a deconstruir toda esa ingeniería social que tenemos encima? Porque estamos viendo, por ejemplo, estos días hay una noticia en la cual ha salido la mezquita de Sevilla o algo así, que están reclamando que los reyes católicos pidan perdón por la expulsión, por la reconquista, y eso que ni siquiera tienen un poder administrativo real, y ya están exigiendo. En el momento en el que
crezcan como colectivo y adquieran derechos políticos, ¿crees que eso podrá hacer que la gente despierte? Yo creo que sí, que puede ayudar, pero no antes de que lleguemos a una situación de conflicto muy grave. Prácticamente como está sucediendo en Francia. Creo que incluso tenemos que estar peor que Francia para que la gente empiece a despertar. En Francia la gente acaba de empezar ahora a despertar. Yo creo que tenemos que hundirnos bastante más. Además, fijaros cómo han enfocado esa noticia. Ha dicho, la mezquita ha pedido, una mezquita, o sea, el imán. No conozco ninguna mezquita que escriba cartas a nadie, ¿no? Ni una mezquita, ni una chabola, ni una catedral, ni una plaza de toros. Ahora ha sido el imán de allí, pero le quieren dejar al margen de la posible embestida que se va a llevar. ¿Más? Venga, una más, la última. Nada, ¿no? Cobardes. Vale. Este despertar del pueblo europeo, desde tu punto de vista, ¿dónde crees que hemos posibilidades de que empiece? Porque tenemos el occidente de Europa invadido por acciones halógenas a nuestra raza, a nuestra cultura. En cambio el este, que es donde todavía hay algo de virilidad y de esencia de lo que en su momento fue Europa, no tienen este problema de inmigración. Entonces, claro, ellos viven muy cómodamente en lo que es toda la parte, todo lo que es el bloque de Visegrado y hacia el este. Entonces ahí no van a despertar más que, bueno, quizás una vuelta a las raíces, a las raíces cristianas, a un patriotismo. Pero claro, en Europa occidental es donde se juega la partida mundial. ¿Dónde crees que hay más posibilidades de que la gente, que el pueblo despierte? ¿Francia? ¿Tú consideras que quizás es Francia o tienes otra idea? Esto, llegando a adivinar, yo creo que probablemente es Francia. Que los alemanes los han lobotomizado demasiado, les han lavado el cerebro demasiado después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hoy en día Francia, dentro de unos años quizá también Italia y España. Antes que Alemania. Los países nórdicos, no sé, yo creo que están más allá de la esperanza. ¿Y Rusia no puede ser una esperanza? Rusia puede ser una ayuda, desde luego. Pero como ha dicho Gonzalo, el problema es Europa Occidental. Rusia justamente hace su interés. Bueno, pero la Europa Occidental la podemos poner donde quiera Occidente cuando nos dé la gana. Porque si también Occidente es América, pues podemos ponerla en Rusia, ¿no? Es que yo como Occidente, yo no sé si incluir a América, ¿no? De hecho, sí, por lo menos la cultura de Occidente sí. Sí, pero en parte de América viene mucho de la degeneración de Occidente. Muchas de estas ideologías de ingeniería social vienen de América. Empezó allí y empezó a difundirse después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para mí una condición necesaria para que cambie algo es la independencia de Europa, la independencia militar respecto a Estados Unidos y económica. Voy a hacerle una última pregunta, ahora que has tocado el tema, Gonzalo. Australia es de los países occidentales que tienen las ideas más claras de que no invada su cultura y que no invada su país, sobre todo las poblaciones musulmanas. De hecho, ha habido disturbios en las calles de Canberra o de Sydney, no recuerdo la ciudad, que fueron todos los australianos, pantalón corto, con bañador, como hace buen tiempo, y zumbaron a toda la morisma que pasaba por allí, bien zumbados. ¿No crees tú que este atentado tan extraño del australiano que se ha metido en Nueva Zelanda, matando musulmanes, y puede ser un atentado de falsa bandera para provocar precisamente en Oceanía, que es la parte más área de Occidente, Australia y Nueva Zelanda, un rebaje de las defensas ante la resistencia a la invasión? Pues podría ser. Al fin y al cabo, gente zumbada en todos sitios, no es tan difícil de manipular. Pero yo no me imaginaba a los neozelandeses, la primera ministra con el pañuelo, los niños en el colegio con el uniforme haciendo el tonto. Sí, la verdad es que es lamentable, es impresionante. Yo no me lo imaginaba. Pero ya te digo, un tarado siempre lo puedes encontrar y le puedes comer el coco y al final lo puedes manipular. Muchos de estos atentados extraños probablemente tienen esta explicación. Bueno, pues si os anima alguien más, que lo haga, si no, voy hablando. Os recuerdo que mañana de 11 a 2 de la mañana... Carlos. Ah, venga. ¿Crees que el gran gol que nos han colado por la escuadra y de que se habla un poco se llaman nuevas tecnologías, pues que pasan estos bichos llamados móviles, que es una cosa, es una plaga y ahí nadie cuestiona nada? O sea, no solo como sistema de vigilancia y control, sino como una puñetera tiranía. Lo que tú denominas tecnoinfantilismo, ¿no? Sí, de hecho era uno de los capítulos de los azotes.
Sí, yo creo que es un gol que nos han colado, porque la tecnología debería ser una herramienta, un instrumento. En cambio, lo que ha hecho es esclavizar a la gente. Vemos gente totalmente dependiente de los aparatos electrónicos. Y para mí eso degrada al ser humano, su capacidad de concentración, de juicio, de interioridad. Y cuanto antes empiece con la tecnología, pues peor. No hay nada peor que un niño acostumbrado a usar el móvil desde corta edad. Literalmente, para mí les impide pensar y les impide crecer como deben crecer. Creo que esas cosas que llaman redes sociales son gratis, ¿no? Bueno, pues el día que estemos enviciados todos con ellas, la pondrán un precio bastante alto. Te tendrán bien agarrado y lo tendrás que pagar. Esto es así siempre, ¿eh? Esta gente es capaz de inventar el hambre y luego patentar el pan. Entonces, ya lo hacen así. Bueno, pues si nadie más, os recuerdo mañana, Barrio del Pilar, de 11 a 2, una mesa de ADN informativa, a lo de la vaguada. Y el próximo 5 de abril, el vídeo de el general Ben Misian, el general negro de Franco, lo vuelvo a repetir, ganó una cruzada católica con una conferencia, primero una introducción y luego una conferencia de Nico Roa. Y ahora, pues, rascaros el bolsillo y a comprar el libro de Max, que seguro que nos lo firma. Muchas gracias a todos.